Suma Teológica, parte segundo. AE, cuestión 34. El odio. Corresponde a continuación tratar el tema de los vicios opuestos a la caridad. El primero, el odio, opuesto al amor mismo. El segundo, la asidia y la envidia, opuestas al gozo de la caridad. Kukchi Trirsimau. El tercero, la discordia y el cisma, opuestas a la paz. Kumor 37. El cuarto, la ofensa y el escándalo, opuestos a la beneficencia y a la corrección fraterna. Kiosonditos 43. Sobre el odio se formulan 6 preguntas. ¿Se puede odiar a Dios? El odio a Dios es el mayor de los pecados. ¿El odio al prójimo es siempre pecado? ¿Es el mayor de los pecados contra el prójimo? ¿Es pecado capital? ¿De qué pecado capital se origina? Artículo 1. ¿Puede alguien odiar a Dios? Lat. Objeciones por las que parece que nadie puede odiar a Dios. 1. Según Dionisio en Dediv, Nom. Sí. 4. El bien y la hermosura son amables a todos. Pues bien, Dios es la bondad y la belleza mismas. Nadie pues puede odiarle. Du. En los apócrifos de Esdras se lee que todos invocan la verdad y se hacen benignos con sus obras. Ahora bien, Dios es la verdad misma, como escribe San Juan 14:6. Por tanto, todos aman a Dios y nadie puede odiarle. 3. El odio es aversión. Pero, según Dionisio en Dediv, no. Si 4 Dios atrae todo hacia sí mismo, ninguno pues puede odiarle. Contra esto está el testimonio del Salmo 73:23. Creció siempre la soberbia de quienes te odiaron, y San Juan 15:24. Ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Respondo, por lo dicho en otro lugar, 1:2, 29:1. Está claro que el odio es impulso de la potencia apetitiva que se mueve solo por la aprehensión de algo. Ahora bien, Dios puede ser aprehendido por el hombre de 2 maneras. La primera, en sí mismo. Por ejemplo, cuando lo ve por esencia. La otra, por sus efectos. Lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Rom 1:20. Pues bien, Dios es por esencia la bondad misma, a la que nadie puede odiar, ya que, por definición, el bien es lo que se ama. Por eso resulta imposible que quien ve por esencia a Dios le odie. Con respecto a sus efectos, hay algunos que no pueden ser contrarios a la voluntad humana. Por ejemplo, ser, vivir, entender, son cosas apetecibles y amables para todos y son efectos de Dios. Por eso mismo, en cuanto Dios es aprehendido como autor de esos efectos, no puede ser odiado. Pero hay efectos que contrarían a la voluntad humana desordenada, como por ejemplo, la inflicción de un castigo, la cohibición de los pecados por la ley divina que contraría a la voluntad depravada por el pecado. Ante la consideración de estos efectos puede haber quien odie a Dios, porque le considera como quien prohíbe pecados e inflige castigos. A las objeciones, 1. Esa razón es válida para quienes ven la esencia de Dios, que es la bondad misma. 2. Esa objeción está tomada en el sentido de que Dios es aprehendido como causa de los efectos naturalmente deseados por todos, y entre ellos están las obras de la verdad ofreciendo su conocimiento a todos los hombres. 3. Dios atrae todo hacia sí mismo en cuanto principio del ser, ya que todas las cosas, por el hecho de existir, tienden a asemejarse a Dios, que es el ser mismo. Artículo 2. ¿Es el odio el mayor de los pecados? Lat objeciones por las que parece que el odio a Dios no es el mayor de los pecados. Cunetila lindo. El mayor de los pecados es contra el Espíritu Santo, que es irremisible, según consta en San Mateo 12:31-32. Ahora bien, el odio a Dios, según hemos visto, que 2. Se considera como especie de pecado contra el Espíritu Santo. Luego el odio a Dios no es el mayor de los pecados. 2. El pecado consiste en el alejamiento de Dios. Ahora bien, parece que está más alejado de Dios el infiel, que ni siquiera tiene conocimiento de Dios, que el fiel. Este, al menos, aunque odia a Dios, le conoce. Parece pues que es mayor el pecado de infidelidad que el de odio contra Dios.
Se odia a Dios solamente por los efectos que repugnan a la voluntad, el principal de los cuales es el castigo. Pero odiar el castigo no es el mayor de los pecados. Luego tampoco lo es el odio a Dios. Contra esto está el hecho de que lo pésimo se opone a lo óptimo, según el filósofo en Wachi Ethic. Ahora bien, el odio a Dios se opone a su amor, que es lo mejor del hombre. Por tanto, el odio a Dios es el pecado pésimo del hombre. Respondo, ha quedado expuesto. Co. 10:3, que el defecto del pecado está en la aversión a Dios, y esta aversión no sería culpable si no fuera voluntaria. Por eso la falta consiste esencialmente en la aversión voluntaria de Dios. Ahora bien, esta aversión voluntaria de Dios va en realidad implicada en el odio a Dios. En los demás pecados, en cambio, por participación e indirectamente, en efecto, la voluntad, de suyo, se adhiere a lo que ama, lo mismo que también rechaza lo que odia. Por eso, cuando alguien odia a Dios, la voluntad, de suyo, se aparta de él. En los demás pecados, empero, por ejemplo, en la fornicación, no se aparta de Dios directa, sino indirectamente, es decir, en cuanto se orienta hacia un placer desordenado que conlleva la aversión de Dios, pero siempre lo que es de suyo es más importante que lo que es por otro. En consecuencia, el odio a Dios es el más grave de los pecados. A las objeciones. 1. Como afirma San Gregorio en 20 Intes Moral, una cosa es no obrar bien y otra odiar al dador de todos los bienes. Lo mismo que es diferente pecar por precipitación que pecar con deliberación. Con ello da a entender que odiar a Dios, dador de todos los bienes, es pecar con deliberación, que es pecado contra el Espíritu Santo. Resulta pues evidente que ese tipo de pecado indica un género especial. Con todo, no se computa entre las especies de pecado contra el Espíritu Santo, porque generalmente se encuentra en todo tipo específico de ese pecado. La infidelidad misma no es culpable, sino en la medida en que es voluntaria. Por eso es tanto más grave cuanto más voluntaria. Pero el hecho de ser voluntaria proviene de odiar la verdad que se proponga. Es, por lo mismo, evidente que la formalidad del pecado de infidelidad está en el odio a Dios, sobre cuya verdad versa la fe. De ahí que, como la causa es más importante que el efecto, el odio a Dios es mayor pecado que la infidelidad. 3. No todo el que odia el castigo odia a Dios, autor del mismo, pues hay muchos que odian las penas y, no obstante, las sufren con paciencia por reverencia hacia la justicia divina. Por eso afirma San Agustín en Ex Confess que los males penales Dios manda tolerarlos, no amarlos. Ahora bien, cuando se prorrumpe en odio contra Dios, que castiga, se odia la justicia divina misma, y esto es pecado gravísimo. Por eso escribe San Gregorio en 21 Tase Moral. Así como no pocas veces es más pecado amar el pecado que perpetrarlo, es también más inicuo odiar la justicia que no obrarla. Artículo 3. Es pecado todo odio al prójimo. Lat. Objeciones por las que parece que no todo odio al prójimo es pecado. 1. Ningún pecado se encuentra entre los preceptos o consejos de la ley divina, a tenor de estas palabras de Prov 8:8. Justos son todos los dichos de mi boca. Nada hay en ellos astuto ni tortuoso. Pero en San Lucas 14:26 leemos que si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Por tanto, no todo odio al prójimo es pecado. No puede haber pecado en imitar a Dios. Ahora bien, odiamos a algunos imitando a Dios, a tenor de lo que escribe el apóstol en Rom 1:30. Calumniadores, aborrecidos de Dios. En consecuencia, podemos odiar a algunos sin pecado. Nada natural es pecado porque, como escribe el Damasceno en el segundo libro, el pecado consiste en el apartamiento de lo que es conforme a la naturaleza. Ahora bien, es connatural a cualquiera odiar lo que le es contrario y trabajar por su destrucción. No parece pues que sea pecado que uno odie a su enemigo. Contra esto está el testimonio de 1 Ten 2:9 que dice: quien odia a su hermano anda en tinieblas. Las tinieblas espirituales son el pecado. En consecuencia,
No se puede odiar al prójimo sin pecado. Respondo, el odio se opone al amor, como ya hemos expuesto. 1-2 Q, Vicinoa, un set contra el tuearc. 1 y 2. Luego tanta razón de mal tiene el odio cuanto de bien tiene el amor. Pues bien, al prójimo se le debe amor por lo que ha recibido de Dios, o sea, por la naturaleza y por la gracia, y no por lo que tiene de sí mismo o del diablo, o sea, por el pecado y la falta de justicia. Por eso es lícito odiar en el hermano el pecado, y lo que conlleva de carencia de justicia divina. No se puede, empero, odiar en él, sin incurrir en pecado, ni la naturaleza misma ni la gracia. Pero el hecho mismo de odiar en el hermano la culpa y la deficiencia de bien corresponde también al amor del mismo, ya que igual motivo hay para amar el bien y odiar el mal de una persona. De ahí que el odio al hermano en absoluto es siempre pecado. A las objeciones 1. Por mandamiento de Dios, debemos honrar a los padres en cuanto están unidos a nosotros por la naturaleza y por la afinidad, como aparece en Éxodo 20:12. Deben ser odiados. Si constituyen para nosotros impedimento para llegarnos a la perfección de la justicia divina, do. En los calumniadores, Dios odia la culpa, no la naturaleza. Por eso podemos odiar sin culpa a los calumniadores. 3. Los hombres no se oponen a nosotros por los bienes que reciben de Dios. Bajo este aspecto, debemos amarles, se oponen, en cambio, por promover enemistades contra nosotros, y esto es culpa de ellos. Bajo este aspecto debemos odiarles, ya que debemos odiar en ellos aquello que les hace enemigos nuestros. Artículo 4. El odio al prójimo. ¿Es el más grave de los pecados que se pueden cometer contra él? Lat. Objeciones por las que parece que el odio al prójimo es el más grave de los pecados que se pueden cometer contra él. 1. Según 1 Jan 3:15, el que odia a su hermano es un homicida. El homicidio es el pecado mayor contra el prójimo. Luego también el odio, dua. Lo pésimo se opone a lo óptimo. Pues bien, el amor es la muestra mejor que ofrecemos al prójimo, ya que todo lo demás se encamina al amor. En consecuencia, lo peor es el odio. Contra esto está el hecho de que, según San Agustín, llamamos mal a lo que daña. Pero hay pecados que dañan al prójimo más que el odio. Por ejemplo, el hurto, el homicidio, el adulterio. En consecuencia, el odio no es el más grave de los pecados. Además, el Crisóstomo, exponiendo el texto de San Mateo 5:19, el que traspasare uno de estos mandatos mínimos, comenta: los preceptos de Moisés, no matar, no adulterar, en el premio son pequeños, pero grandes en el pecado. Los mandamientos, empero, de Cristo, no te aires, no codicies, son grandes en el premio y pequeños en el pecado. Pues bien, el odio se encuentra entre los impulsos interiores, como la ira y la concupiscencia. Por consiguiente, el odio al prójimo es menor pecado que el homicidio. Respondo, el pecado cometido contra el prójimo reviste carácter de mal por dos razones. La primera, por el desorden del que peca. La segunda, por el perjuicio inferido a aquel contra quien peca. En el primer sentido, el odio es pecado mayor que las acciones exteriores que perjudican al prójimo. Efectivamente, el odio implica desorden en la voluntad del hombre, que es lo mejor que tiene y de la cual procede el pecado. De ahí que, incluso cuando hay desorden en las acciones exteriores, pero no lo hay en la voluntad, no hay pecado. Es el caso, por ejemplo, de quien mata a otro por ignorancia o por celo de la justicia. De ahí que si hay culpa en los pecados exteriores cometidos contra el prójimo, la raíz está en el interior del hombre, pero si se considera el daño infligido al prójimo, los pecados exteriores son más graves que el odio interior. A las objeciones. Con esto se da respuesta a las objeciones. Artículo 5. ¿Es pecado capital el odio? Lat. Objeciones por las que parece que el odio es pecado capital. 1. El odio se opone directamente a la caridad, pero la caridad es la principal entre las virtudes y madre de ellas. Por tanto, el odio es el máximo pecado capital y principio de todos los otros. Tú. Los pecados se originan en el hombre de la inclinación de las pasiones, según afirma el apóstol en Rom 7:5. Las pasiones de los pecados obraban en nuestros miembros para fructificar para la muerte.
Pues bien, como ya hemos expuesto, 1, 2, 3, 27, foro Q, 28, 6 at 2, 41, 2. En el plano de las pasiones del alma, parece que todas provienen del amor y del odio. En consecuencia, el odio debe figurar entre los pecados capitales. 3. El pecado es el mal moral. Ahora bien, en el orden moral, el odio tiene la primacía sobre las demás pasiones. Parece, pues, que el odio debe figurar entre los 7 pecados capitales. Contra esto, está el hecho de que San Gregorio, en 20 y 21 moral, y no cuenta el odio entre los pecados capitales. Respondo, como queda expuesto 1, 2, Q, 94, 3 y 4, pecado capital es aquel del que con mayor frecuencia nacen otros pecados. Ahora bien, por una parte, el pecado va contra la naturaleza del hombre en cuanto animal racional. Por otra, cuando se actúa contra la naturaleza lentamente, se va corrompiendo lo que le pertenece, porque lo primero en la construcción es lo último en el derribo. Pues bien, lo primero y más natural en el hombre es amar el bien divino y el bien del prójimo. De ahí que el odio, que se opone a ese bien, no es lo primero en la destrucción de la virtud causada por los vicios, sino lo último. Por todo ello, el odio no es pecado capital. A las objeciones 1. Según escribe el filósofo en Seven Ethic, la virtud de cada cosa consiste en estar en buena disposición respecto de la naturaleza. De ahí que lo primero y principal en la virtud debe ser lo primero y principal en el orden natural. Por esa razón, es considerada la caridad como la principal entre las virtudes. Por la misma razón, el odio no puede ser el principal entre los pecados, como hemos expuesto. Tua. El odio al mal que contraría al bien natural es primero entre las pasiones del alma, lo mismo que el amor del bien natural, pero el odio del bien connatural no puede ser primero, sino que viene en último lugar, porque ese odio da testimonio de la corrupción, ya lograda, de la naturaleza, igual que el amor del bien extraño. El mal es doble. Está el mal verdadero, que repugna al bien natural. El odio de este mal puede tener razón de prioridad entre las pasiones, pero hay también otro mal no verdadero, sino aparente. Se trata de un bien verdadero y connatural, que es considerado como mal a causa de la corrupción de la naturaleza. El odio de este mal es por necesidad el último y no el primero, por tratarse de un odio pecaminoso. Artículo 6. ¿El odio nace de la envidia? Lat. Objeciones por las que parece que el odio no nace de la envidia. 1. La envidia, en efecto, es tristeza del bien ajeno. Ahora bien, el odio no nace de la tristeza, sino al contrario, ya que sentimos tristeza ante la presencia de los males que odiamos. El odio pues no nace de la tristeza. Sí, el odio se opone al amor. Pues bien, el amor al prójimo responde al amor de Dios, como quedó ya demostrado. Q. 25. 1. Q. 22. Luego el odio del prójimo se cuenta también en el odio a Dios, pero el odio a Dios no procede de la envidia, ya que no odiamos a quienes se encuentran a infinita distancia de nosotros, sino a quienes parece que están cerca, como lo muestra el filósofo en Segundo Reti. Por tanto, el odio no brota de la envidia. 3. Un único efecto no tiene más que una causa única. Pues bien, el odio es causado por la ira, ya que según San Agustín, en la regla, la ira aumenta el odio. Luego el odio no tiene por causa la envidia. Contra esto, está el hecho de que San Gregorio afirma, en 21 moral, y que el odio nace de la envidia. Respondo, según hemos dicho. 5. El odio al prójimo ocupa el último eslabón en el proceso de desarrollo del pecado, por el hecho de que se opone al amor, que es un sentimiento natural hacia el prójimo. El hecho, en cambio, de alejarse de lo natural, acaece porque se intenta evitar algo que por su naturaleza se debe rehuir. Pues bien, es natural al animal rehuir la tristeza y buscar el placer, como demuestra el filósofo en Sétimino y es Ethic, de ahí que el amor tiene por causa el placer, lo mismo que el odio tiene por causa la tristeza. En efecto, somos inducidos a amar lo que nos deleita en cuanto es aceptado como bueno.
del mismo modo que sentimos impulso a odiar lo que nos contrista, porque lo consideramos como malo. En conclusión, siendo la envidia tristeza provocada por el bien del prójimo, conlleva como resultado hacernos odiosos su bien, y esa es la causa de que la envidia dé lugar al odio. A las objeciones 1. La potencia apetitiva, lo mismo que la aprehensiva, se proyecta sobre los actos, y por eso en los movimientos de aquella hay cierto movimiento circular. En efecto, a tenor del primer proceso del impulso apetitivo, el deseo deriva del amor, y de éste procede el placer cuando se consigue el objeto deseado, y dado que el hecho de deleitarse en el bien amado se presenta igualmente como bien, se sigue que el deleite cause el amor. Por la misma razón, la tristeza causa el odio. Las cosas no se presentan de la misma manera según que se trate del amor o del odio. En efecto, el amor tiene por objeto el bien, que procede de Dios a la criatura. Por eso el amor recae primero sobre Dios y después sobre el prójimo. El objeto, en cambio, del odio es el mal, que no tiene lugar en Dios mismo, sino en sus efectos. Por eso dijimos antes, ad 1, que no cabe el odio a Dios, sino como aprehendido en sus efectos. Por idéntica razón, recae el odio sobre el prójimo antes que sobre Dios. En consecuencia, dado que la envidia hacia el prójimo es la madre del odio hacia el mismo, se convierte como consecuencia en causa de odio a Dios. No hay inconveniente en que por títulos diferentes la misma cosa proceda de diferentes causas. A tenor de esto, el odio parece originarse no sólo de la ira, sino también de la envidia. Nace, sin embargo, más directamente de la envidia, que hace entristecedor el bien del prójimo, y por consiguiente lo hace odioso. De la ira, en cambio, nace el odio por el acrecentamiento que recibe. En efecto, primero la ira nos induce a desear el mal del prójimo en cierta medida, es decir, en cuanto que implica razón de venganza. Pero después, si la ira persiste, hace llegar al extremo de que el hombre desee pura y simplemente el mal del prójimo, y esto, por definición, es odio. Resulta, pues, evidente que, formalmente, el odio nace de la envidia por razón del objeto, de la ira, en cambio, a título de disposición.